Ese es el tema de la carta. Dice ahí Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Además, cuando lleguemos a este versículo, voy a hacerles también algunos comentarios sobre esta parte, porque, bueno, en este estudio de la carta vamos aprendiendo un poquito más y hay algunas cosas que yo he entendido un poquito más sobre esto, pero bueno, vamos a llegar ahí cuando sea el momento. Bueno, entonces el Evangelio, según esto, es poder de Dios para salvación. ¿A qué se refiere Pablo con poder de Dios? Se refiere a que el Evangelio es esa parte donde el hombre puede encontrar un cambio de naturaleza. Nadie puede cambiar la naturaleza del ser humano más que el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. O sea, debemos entender esto, hermano. Muchas veces cometemos el error, y esto lo he platicado hasta con mis hermanas. Uno de los errores que a veces los padres cometen con sus hijos es que los tratan como creyentes, cuando no es así. O sea, si tu hijo no ha nacido de nuevo, él no es creyente y no puedes esperar que él actúe como un cristiano cuando no tiene esa naturaleza. O sea, no puede actuar diciendo, no, pues sí, yo temo a Dios. No, pues sí, yo amo a Dios. No es cierto. ¿Por qué? Pues porque obviamente dice la palabra que la naturaleza pecaminosa se contrapone al Espíritu de Dios. Entonces muchas veces cometemos el error de tratar no solamente a los hijos, sino a veces hay personas dentro de la congregación que es evidente que no son creyentes, es evidente. Y los tratamos como creyentes y queremos que se comporten como creyentes. Pues es un completo error, no se puede, o sea, no, eso no va a pasar, ¿ok? Entonces el Evangelio es poder de Dios, o sea, la única manera en que el hombre pueda llegar al conocimiento de la verdad es el Evangelio. No hay otra manera. O sea, no hay métodos. O sea, los métodos del hombre sirven para cambiar tu conducta, pero no tu naturaleza. O sea, todo lo que es alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, todo lo que es todos los pensamientos psicológicos que tienen los hombres, ¿verdad? Que perdónate, perdona a Dios, es que en tu niñez tuviste un trauma, cosas así, hermanos, yo no las estoy desechando. Sin embargo, sin embargo, sustituir el Evangelio por la psicología es un completo error. Porque la psicología es tratar de arreglar al hombre con el hombre. O sea, que tú busques las respuestas en tu interior, que tú busques las respuestas dentro de tu corazón malvado. Eso es lo que la psicología trata de lograr. Lo que Dios está diciéndonos es que la única manera en que el hombre puede cambiar su naturaleza y puede conocer a Dios es el Evangelio. Segundo, para todo aquel que cree. Dios eligió el canal que eligió para que el hombre pueda, eh, ¿cómo decirlo? Pueda conocerle o pueda llegar a obtener este regalo gratuito que viene por gracia, es la fe. Ese es el canal que Dios eligió. ¿Por qué? Bueno, en su soberana voluntad, Él eligió ese canal. Ahora hay que decir algo aquí importante. La fe, una de las cosas por las cuales tal vez Dios eligió este canal es porque la fe hace que el hombre deje de depender de sí mismo. Por eso Dios eligió la fe. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que despojarse de su pensamiento, de decir yo puedo, yo hago esto, yo agrado a Dios, yo esto, bla, 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 y yo confío completamente en la obra de Cristo. Por eso Dios eligió la fe. ¿Okay? Entonces, entender esto es muy importante, hermanos, porque la gente no se salva simplemente por decir, pues yo pertenezco a tal iglesia. No, la salvación es por la fe. ¿Por la fe en qué? En Jesucristo. Porque recuérdame, mira, aunque la gente diga que no, todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. O sea, tú tienes fe por si cuando tú vas al baño y tú abres el grifo para lavarte las manos, tú tienes fe de que abriendo la llave va a salir agua. Por eso lo haces, ¿no? Si no tuvieses fe, pues no va a ocurrir, no vas a hacerlo. Entonces, no debemos confundir
el creer en Dios con creer a Dios. Creer en Dios significa que yo creo que hay un ente superior, que tal vez no sé dónde esté, que sí yo creo que Dios hizo todas las cosas, que yo esto y esto y esto y esto. Sí, está bien. Pero creer a Dios significa tomarlo como tu Señor, como el Curios. Ok, número 3. Al judío primeramente. Este versículo, quiero que lo vean bien claramente, aquí el versículo 16. Pablo está metiendo, vamos a ponerlo así, en una misma bolsa a ambos pueblos. Y quiero que vean aquí que Pablo lo pone bien en claro porque principalmente la doctrina dispensacional pone que Dios como que tiene un plan con Israel y otro plan con la iglesia. Así como que lo ponen, ¿no? O sea, el plan dispensacional es aquel que es como son periodos de tiempo donde Dios va tratando con su pueblo y o sea, cumple su propósito en ese tiempo e inicia otro, ¿no? Esa es la doctrina a grandes rasgos dispensacional. Entonces, los dispensacionalistas dicen que Dios cuando se arrebate la iglesia, entonces va a retomar su plan con Israel. ¿Ok? Los que creen de esa manera, no tengo ninguna cosa contra ellos, pero simplemente este versículo está diciendo que el evangelio no es solamente para los gentiles, o sea que los judíos no se van a salvar por ser judíos, ni se van a salvar porque guardan el sábado, ni se van a salvar porque guardan la Torá y el Peshá y no toman levadura, o sea, nada de eso. Aquí lo que está diciendo este versículo es que el evangelio es poder de Dios para ambos. O sea que los judíos también tienen que creer. Si no creen en Cristo, lamentablemente se van a ir al infierno. Se van a ir al infierno. O sea, nada de que no, pues los judíos decían que Abraham estaba en la puerta del infierno para revisar a los judíos. O sea, para revisar a la gente. Decía, no, tú eres judío, tú te equivocaste de camino, tú regrésate porque tú vas al cielo. O sea, eso es lo que decían los judíos. Que los judíos no podían ir al infierno porque eran hijos de Abraham. Pero recordemos, por decir, el relato, porque no es una parábola, el relato del rico y Lázaro. Recuerden que el rico era judío. O sea, es obvio. El rico era judío y el rico se encontraba pues en el infierno. Entonces, hermanos, y dice aquí, y también al griego. Entonces, ambos, y Pablo después ya en Efesios, y más adelante en Gálatas también, y más adelante también en Romanos mismo, habla de que de esos dos pueblos, judío y griego, hizo un solo pueblo, y se llama la iglesia. ¿Okay? Pero aquí Pablo lo divide en dos partes, porque en el desarrollo de todo Romanos, y más que nada el capítulo 1 al 4, Pablo desarrolla el punto de que tanto judío como griego están en pecado. Y tanto judíos como griegos requieren el evangelio. ¿Eh? Por eso te lo digo, es que muchos en la parte dispensacional enseñan que Dios como que dejó en stand-by a Israel, Romanos capítulo 9, y después dice que Dios retoma a Israel otra vez en el parte de la tribulación y del milenio, y ya después ya Israel como que es otra cosa y la iglesia es otra cosa, ya hacen un enredo ahí, ¿ok? Pero ese no es el tema y ahorita no voy a adentrarme en ese punto. Entonces viene aquí una pregunta en esta parte. ¿Cómo alguien puede ser justo? ¿Cómo alguien puede ser justo? ¿Cómo alguien puede ser justo? Sí, sí, por la fe. Pero la pregunta es si el justo no lo ha justificado. Queremos entender esta parte. La justificación no simplemente es te perdono y ya. La justificación no solamente es eso. Justificación es una parte legal delante de Dios. O sea, no es solamente ya lo perdonamos y pues que ya salga libre. No.
tiene que ver también con satisfacer la ira de Dios. Eso tiene que ser. Entonces, dice aquí Job 9:2, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, es una pregunta muy válida. Y es por eso, no sé si ustedes lo han visto en películas, donde el ser humano como que tiene ese pesar en su corazón. Como que dice, no, es que yo soy bien malo. Y no, pues yo he hecho muchas cosas malas y no sé si Dios me pueda aceptar. Yo no sé si Dios me pueda... Eh, pues perdonar, ¿verdad? Porque el hombre se empieza a dar cuenta cuando está sumergido en sus delitos y pecados que no hay nada que él pueda hacer que lo justifique delante de Dios, que él pueda llegar a Dios y decirle, Señor, pues aquí estoy y sabes qué, pues yo no sé lo que hice, pero me salvé. No va a pasar así. Entonces, seguimos aquí, el tema de la carta. Fue el apóstol Pablo el responsable de reunir esas enseñanzas que vamos a estar viendo, más las revelaciones especiales que le fueron concedidas, las cuales nos dan la más completa declaración de doctrina que se encuentra en el Nuevo Testamento. Llegada a esta carta, muchos hombres no cristianos dicen que si no fuese por esta carta, que Pablo, por la gracia de Dios, escribió, el cristianismo sería como cualquier otro. O sea, el cristianismo sería como cualquier otra religión. Pero, ¿por qué el cristianismo no es una religión? Porque el autor o el fundador del cristianismo está vivo. O sea, no fue algo que se ideó un hombre, es algo que viene directamente de Dios. Por eso el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una manera de vivir. Entonces, muchos la han llamado, por decir, la catedral del cristianismo, porque la palabra catedral viene de cátedra, donde el catedrático, que es Pablo, explica todo lo que tiene que ver con las doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Si tú quieres saber todas las doctrinas fundamentales de la vida cristiana, Romanos es la carta que debes estudiar. ¿Okay? Es la carta que debemos estudiar. De hecho, hermanos, yo te digo algo. No, como cristianos debemos ser expertos en esta carta. O sea, debemos saber qué contiene esta carta. No puede ser, o sea, perdónenme por lo que voy a decir así, pero si tú eres un cristiano y no conoces de Romanos, perdóname, pero tú eres un niño. O sea, tú no has crecido, en verdad. O sea, no sabes, así que no sabes cómo te llamas. Porque de verdad, o sea, un cristiano que no conoce esta carta, pues no sé a qué se está dedicando. O sea, no sé a qué se está dedicando, no sé qué es lo que está haciendo, ahora sí que qué está haciendo con su vida. No lo sé, pero es importante que todo cristiano conozca esta carta, la carta a los romanos. ¿Ok? Otro punto que le han llamado es la columna vertebral del cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque la columna vertebral en los seres humanos es la estructura principal que da soporte y sostenimiento a todo el esqueleto humano y le permite a las personas caminar de pie, manteniendo el equilibrio, y asimismo la carta a los romanos y las doctrinas que contiene la carta a los romanos sostienen y mantienen en equilibrio la vida cristiana de los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. Por eso te digo, la carta a los romanos es una carta que todo cristiano debe conocer, que todo cristiano ya debe haber estudiado por lo menos una vez y que por lo menos ya la debió haber leído una vez en su vida. O sea, si tú no la has leído y tú te agregas a esta materia y no la has leído, yo te invito a que la leas. O sea, no que la sigas conmigo ahorita que la vamos a estudiar exegéticamente, sino que yo te invito a que la leas. O sea, que te sientes un poco, o a lo mejor tú dices, no, es que no me gusta leer. Bueno, hay audios en el internet, o ahí está la Biblia en audio, y póntela y escúchala, porque la fe viene por el oír. Y es importante que conozcas esta carta. Entonces, la carta a los romanos se resume en tres doctrinas fundamentales. Número uno, la justificación de los pecadores, que es lo que vamos a estar, Pablo va a entrar en el capítulo 1, 2 y 3 a dar como conclusión que todo hombre es pecador y que todo está encerrado bajo pecado. Número 2,
la santificación de los creyentes, es decir, la santificación tiene que ver con todo el plan de salvación que Dios ha desarrollado y también tiene que ver el cómo Dios eligió salvar al pecador. ¿Okay? Fue Dios quien eligió la manera de cómo salvar al pecador, no fue el hombre quien eligió eso. Y número 3, la glorificación de los santificados. ¿Ok? Entonces voy a definir un poquito más. Justificación significa he sido salvado de las consecuencias del pecado. Es decir, la consecuencia del pecado es la muerte eterna. Entonces justificación significa he sido salvado del pecado. He sido salvado del pecado. Santificación significa estamos siendo salvados del pecado. ¿Ok? Siendo salvados, ¿por qué? Porque aún pecamos. Aún tenemos esta naturaleza pecaminosa que a veces nos subyuga y nos hace fallar muchas veces, ¿verdad? Un mal pensamiento, una mala palabra, una mala acción. A lo mejor estamos luchando con algo en nuestra vida, ¿verdad? Que a lo mejor si lo supieran los demás nos avergonzaría. Y estamos luchando con esa parte. Y la santificación sirve para eso. ¿Para qué? Para que nos acerquemos al trono de la gracia. Número 3, la glorificación. ¿Qué significa glorificación? Significa seremos salvados de la presencia del pecado. Recuerden que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, esta carne, este cuerpo tiene que morir o tiene que ser transformado. Tiene que ser glorificado. ¿Ok? Ok. Entonces, doctrinas que solo se pueden ser consideradas y entendidas por medio de la fe y con la ayuda del Espíritu Santo que habita en todo aquel que ha nacido de nuevo. Que solamente esas doctrinas las va a entender un cristiano. Seguimos ahí, el contexto histórico. Roma era la capital de la ciudad más importante del Imperio Romano y fue fundada en el 753 a.C., pero no es mencionada en las escrituras sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Recuerden que hubo varios imperios. El primero fue Babilonia, o también llamados los caldeos. Y antes de Babilonia fueron los asirios. ¿Okay? Los asirios, quienes se llevaron a el reino del norte. Recuerden que cuando se dividió el reino del norte fue uno de los peores reinos porque nunca tuvo un rey bueno. A pesar de toda la misericordia de Dios, hasta que vinieron los asirios y los dispersaron, y de ahí salieron los samaritanos. Después vinieron los babilonios o los caldeos, y después vinieron los medopersas. Toda esta parte lo podemos ver con el libro de Daniel. Ok, de ahí, ahí tenemos aquí a Darío, y tenemos también a Nabucodonosor, que fue anteriormente, y de ahí vemos a Darío, y de hecho el hecho del foso de los leones fue en este imperio, en el imperio medo-persa. Aquí también tenemos la historia de Esther. ¿Te acuerdas de Esther? Bueno, fue en este tiempo del imperio medo-persa, Esther y Mardoqueo. Después del imperio medo-persa vinieron los griegos. Los griegos con Alejandro Magno. No se habla tanto en la Biblia de los griegos, pero hay historia. Por decir, uno de los libros de historia es el libro de Macabeos. El libro de Macabeos es un libro histórico. No es inspirado, pero sí es un libro de historia que podemos leer, de un hombre llamado Judas Macabeo. Judas Macabeo fue un sacerdote que después su hijo sacaron a los seleucos de lo que son Jerusalén. Recuerden que cuando murió Alejandro Magno, al no tener hijos, se dividió entre sus cuatro generales. Y uno de los cuatro generales obtuvo esta parte de lo que fue Jerusalén. Y empezaron, una de las cosas que ellos querían cambiar es que les molestaba mucho la religiosidad de los judíos. Entonces querían cambiar esa parte de los judíos, o sea, querían hacerlos desistir de su religiosidad. Entonces empezaron a meter otros dioses dentro del templo. ¿Para qué? Bueno, para que cambiarles la manera de pensar. Y obviamente los judíos se resistieron, y uno de ellos fue Judas Macabeo junto con su hijo, que
lucharon porque el templo se limpiara. Y después, pasados algunos años, vinieron los romanos. Los romanos, el imperio que hoy dicen que hoy sigue vigente, pero está como que dormido. Los romanos, que no fue un reino tan glorioso como Babilonia, pero fue un reino más poderoso que los antecesores. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo fue que Jesucristo vino. Y la capital de Roma fue lo que ahora es Roma en Italia. ¿Okay? De ahí se fueron expandiendo y fue uno de los reinos más grandes en el tiempo conocido. Roma está localizada a lo largo de las cuencas del río Tíber, alrededor de 24 kilómetros del mar Mediterráneo, y hasta porque un puerto artificial fue construido cerca de Ostia, y el principal puerto de Roma era Puteoli. ¿Okay? A unos 240 kilómetros de distancia. ¿Okay? En el día de Pablo, la ciudad tenía una población de 1 millón de personas en ese tiempo. 1 millón de personas. Y muchas de las cuales eran esclavas. O sea, la mayoría de la población romana era esclava. Y después voy a entrar a esa parte. Roma se jactaba mucho de tener edificios colosales, tales como el Palacio del Emperador, el Circo Romano, que lo conocemos, ¿verdad? Pero su belleza era manchada por los barrios en los que tantos vivían. O sea, recuerden, hermanos, que en la riqueza de muchos es la pobreza de muchos, o la riqueza de pocos es la pobreza de muchos. Entonces, Roma sí era una capital pues, muy gloriosa, muy vistosa, pero también tenía su parte oscura, y la parte oscura es que el 60% de la población era esclava. De acuerdo a la tradición, hermanos, Pablo fue martirizado afuera de Roma en la Vía Ostia durante el reinado de Nerón entre el año 54 y 68 después de Cristo. ¿Okay? Entonces, ese es el contexto histórico. Estamos en un punto donde la esclavitud era legal y donde los esclavos eran simplemente vistos como objetos. O sea, no tenían derechos ni nada de ello. ¿Okay? La palabra clave que vamos a estar viendo es esta parte, la justicia de Dios. Y recuerden que la justicia de Dios va anclada con la misericordia, va anclada con la bondad de Dios, va anclada con el amor de Dios y va anclada con inmutabilidad de Dios. O sea, como se los dije, la parte de que Dios haya perdonado a las personas no quiere decir que, bueno, ya la perdono y pues a ver qué hago con lo demás, a ver qué hago con su vida. No, y eso es lo que muchos se equivocan. O sea, muchos dicen, es que Dios es amor y a poco Dios va a enviar a todos al infierno. Bueno, si tú crees que es justo, pues sí. Sí, o sea, si no creen, si no se arrepienten, pues sí. Eso es lo que ellos están creyendo, ¿no? Ellos no quieren creer en Dios, pues al final Dios les va a conceder su deseo. ¿Cuál? ¿No quieres creer en mí? ¿No quieres mi regalo? Pues adelante, te vas a ir a donde tú creas. ¿Okay? El capítulo clave es el Romanos capítulo 6, 7 y 8. Aquí tenemos algunos versículos que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Okay, aquí Pablo está hablando sobre la nueva vida cristiana. Y una de las cosas, hermanos, que aquí se aplica es el pensamiento muy mexicano, ¿verdad? Que dice, el que no tranza, no avanza. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿El que no tranza, no avanza? Pues en ninguna manera. Ahí se aplica, ¿no? ¿El que no tranza, no avanza? No, en ninguna manera. Porque como los que hemos muerto a la tranza, viviremos aún en ella. Pues no. O sea, hermanos, hoy en día parece que al que se porta mal, le va mejor. Y al que trata de hacer las cosas bien, ¿no? De llevar las cosas bien con sus impuestos, con el gobierno, a tener los permisos necesarios para que se hagan X, Y cosa, parece que le va mal, ¿verdad? Entonces, parece eso, hermanos. Pero recordemos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Siguiente capítulo, que es el capítulo clave, es el capítulo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. A ver, pregunta, ¿este mandamiento existe? No, hermanos, o sea, así como tal, no existe.
Dice ahí, dice los 10 mandamientos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su buey, ni su asno, ni su prenda. O sea, especifica el Señor que no codiciar, no codiciar ciertas cosas. De ahí viene, por decir que el adulterio es parte de la codicia. Robar es parte de la codicia. Entonces, ¿por qué dice Pablo ahí no codiciarás si ese mandamiento no existe? Bueno, lo que está diciendo aquí Pablo es que el origen de muchos de los pecados, y no es que de la mayoría, es esa, la codicia. Recuerden lo que pasó con Eva. Dice que vio el fruto del árbol y dice que lo codició. O sea, entonces, la parte del pecado, ustedes analícenlo. La parte de, por decir, alguien que no respeta a sus padres, el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué no lo honra? Porque él codicia tener ese lugar. Por eso no lo honra, porque él quiere ser igual. Él quiere ser igual en la autoridad a sus padres. Por eso no lo respeta. Y en su codicia trata de asumir ese rol que no le corresponde. Y si seguimos analizando, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, todos radican en la codicia. Todos radican en la codicia. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo el mito de codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir este versículo? Lo que quiere decir es que algo pasa en nuestra naturaleza que cuando oímos un no, algo se enciende en nosotros. Y entonces queremos hacerlo. Tú haz la prueba y tú velo. O sea, cuando a la gente se le dice que no a esto, empiezan a sacar razonamientos inútiles. Y empiezan a decir, pero ¿por qué no? Si esto, si el otro, si lo demás allá, es que yo esto, yo el otro, además tal científico, tal pensador dice esto, además en los tiempos de X, Y, Z, pensador y toda la cosa, y empiezan a sacar muchas filosofías con tal de revertir lo que se les ha dicho. ¿Ok? Entonces, dice, por eso dice, yo en la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Ok? Una de las cosas que tiene el pecado, hermanos, es que te hace pensar, o nos hace pensar, que puede haber un atajo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea que, bueno, Dios quiere que yo haga esto, ¿no? Voy a poner un ejemplo así, burdo, ¿no? La jovencita que dice, yo quiero casarme, pero como no hay en la iglesia, entonces el pecado le dice, pero hay un atajo, podemos convertir a uno, ¿no? Entonces te empieza como que a poner que hay un atajo, pero no te das cuenta que en ese atajo, el camino es desobediencia. Y, ok, a lo mejor a alguna le salió, que no es la regla, pero como a alguna le salió, nos hace pensar el pecado que podemos nosotros también lograrlo. Y gran decepción, pues caemos en una amarga en una amarga decepción por la decisión que se ha tomado. Capítulo número 8 también es un capítulo clave, viviendo en el espíritu. Recuerden que este primer versículo no existe en el original. Este primer versículo no está en el original, pero no tiene ninguna contradicción con todo lo que el pasaje está diciendo. ¿Ok? Seguimos adelante porque ya se va a acabar el tiempo. Marco histórico. Romanos fue escrito a una iglesia que Pablo no había fundado ni había visitado. Y escribe la carta para dar una explicación del evangelio como preparación para una visita personal a Roma. La carta no va a arreglar algún asunto que esté viviendo la iglesia, pero lo que quiere lograr Pablo con esta carta es que los hermanos en Roma sean edificados en el evangelio. Bien, aquí dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. O sea, eso es lo que él desea. Escribe esta carta no por arreglar algo malo que esté pasando en la iglesia, sino para que la iglesia crezca. ¿Okay? El propósito de esta carta, bueno, el propósito principal es que al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del evangelio de la gracia.
a creyentes que nunca habían recibido ninguna instrucción apostólica, siendo un hombre prácticamente desconocido en aquella iglesia, y les escribe con el fin de notificarles que pronto les va a visitar. Entonces, aquí vemos varias razones. Número 1, edificar a los creyentes. Número 2, predicarles el evangelio. O sea, el evangelio no solamente es que Cristo vino, hermanos, también el evangelio tiene que ver con conocer de Cristo. Número 3, conocer a los cristianos romanos y fueran alentados mutuamente. Número 4, para que oraran eficazmente por él. Y número 5, ayudarlo a su ministerio planificado e ir a España. ¿Ok? Lo cual muchos dicen que sí se le concedió, otros dicen que no fue así. Entonces, al escribir Pablo la carta a los romanos, no pretende corregir una teología errada o reprender algún estilo de vida impío, sino que ayudarles a crecer en la doctrina y en el conocimiento de Dios. ¿Okay? Contribución teológica de esta carta. El gran tema de Romanos es el poder de Dios para salvación. Los romanos entendían de poder cuando Pablo escribió esta epístola a la capital del mundo. Y sin embargo el evangelio no es algo de lo que se pudiese avergonzar en la comparación, porque también es poder, y el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es importante, lo vemos aquí, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una parte de cómo era Roma en ese tiempo. Así era Roma en ese tiempo. Había, como te digo, estaba como todo, estaba el local donde estaba el gobernador, y de ahí se extendía toda la población. ¿Ok? Aquí tenemos un bosquejo de cómo va a estar esta carta, capítulo 1 al 16. ¿Ok? Bien. Voy a pasar a la siguiente parte del capítulo 1. ¿Okay? Vamos a iniciar con el capítulo 1 de Romanos. Las voy a iniciar con esta parte porque ya se me acabó el tiempo. Entonces voy a citar algunas palabras de escritores que han leído esta carta y lo que han dicho con respecto a esta carta. ¿Okay? Por decir, uno fue Godet. Godet fue un hombre francés. Se llamaba así, Godet Frédéric Louis, así, Godet Frédéric Louis, que fue uno de los eruditos reformados más influyentes en su día, y tiene varias obras que se han traducido a varios idiomas, y él tiene un comentario de Romanos, y él decía que al estudiar la epístola de los Romanos nos sentimos en cada palabra cara a cara con el que no se puede hallar a fondo, y añade que la probabilidad es que cada gran avivamiento espiritual de la iglesia esté conectado como causa y efecto de un entendimiento más profundo de esta carta. ¿Okay? Es lo que decía este varón, Godet. Juan Crisóstomo solía leer, dice, que esta carta 2 veces por semana. ¿Te imaginas? 2 veces por semana. Es decir, leía los 16 capítulos con sus 433 versículos que contenía la carta a los romanos 2 veces por semana. Martín Lutero, realmente también, él decía que esta epístola es el libro principal del Nuevo Testamento, ya que habla del evangelio más puro y merece no solo ser conocido palabra por palabra por todo cristiano, sino que debería ser el objeto de su meditación diaria, el pan cotidiano de su alma. Cuanto más tiempo se emplea en el estudio de ella, más preciosas aparecen sus enseñanzas, hermanos. Entonces debemos amar mucho esta carta, hermanos. O sea, no digo que no toda la Biblia sea importante, es importante, pero esta carta, hermanos, de Romanos es muy importante para entender muchas cosas que después vienen. ¿Ok? Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en los Evangelios, así como en el libro de los Hechos,
se encuentran esparcidas en diferentes lugares y enseñanzas esta gran doctrina de que la justificación es por fe. Pero Pablo toma ahora esta parte y la pone en la epístola a los romanos. ¿Okay? Bien, entonces iniciamos con el capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Ok, en este versículo 1, primero vemos esta palabra, siervo de Jesucristo. La palabra griega es doulos, que significa esclavo, literalmente, ya sea involuntario o voluntario. O sea, había esclavos, hermanos, porque tenían deudas, y había esclavos que eran esclavos de guerra. ¿Okay? Ahora, debemos entender un poco este contexto, y con esto voy a ir cerrando esta parte. Dios no está de acuerdo con la esclavitud. Sin embargo, la esclavitud es algo del corazón del ser humano. ¿Okay? O sea, debemos entender que Dios no está de acuerdo con esta parte de la esclavitud. Sin embargo, Dios va a poner legislaciones, y lo vemos en esta parte en Éxodo capítulo número 21. Ven lo que dice ahí, dice leyes sobre los esclavos. Entonces, esas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Es decir, que no va a pagar. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Se acuerdan de esta parte de junto al poste? ¿Se acuerdan, por decir, de Booz cuando fue a ver sobre el caso de Ruth? ¿Y a dónde fue a ver a fulano? Ahí a la puerta. Es que ahí se juntaban toda esa gente y ahí se trataban ciertos asuntos antes de que hubiese rey. ¿Okay? Ya cuando fue rey, ¿se acuerdan de Absalón? Cuando dice que robaba el corazón del pueblo a su padre, dice que la gente iba y pasaba por la puerta y les decía a Absalón, ¿cuál es tu asunto? Y él decía, no, pues yo vengo a ver al rey por esto. Y decía, no, el rey está muy ocupado, ojalá fuese el rollo rey, le solucionaría la vida a todos, ¿no? Un politiquillo cualquiera. Entonces, quiero que vean que este pasaje, o sea, muchos tienen tropiezo con este pasaje porque dicen, bueno, o sea, a ver, entonces quiere decir que Dios está de acuerdo con la esclavitud. No está de acuerdo. Pero el punto es aquí, hermanos, es este. Dios legisla estas leyes y dense cuenta de este pasaje con respecto a cómo vivían los esclavos en Roma. Nada que ver. O sea, aquí vemos que Dios cuida de los esclavos. Así, si es tu esclavo, pero él tiene derechos. Él es una persona y él tiene derecho a tener hijos, tener familia, tener una vida digna y tiene derecho a la libertad. O sea, tarde o temprano va a ser libre. Date cuenta, 6 años servirá, más el 7º saldrá libre. Ya si él quiere ser esclavo porque ama a su señor, es una esclavitud diferente. Una es esclavitud por guerra y esclavitud porque pues, no me queda de otra. Y otra es una esclavitud por amor, que es la que nosotros tenemos. Nosotros somos esclavos por amor a Cristo. Vean lo que sigue diciendo este pasaje. Dice, el versículo 7 dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Date cuenta, o sea, no puedes tratar a un esclavo como si fuera un animalito, o sea, venderlo, lo cual en Roma sí pasaba. En Roma, hermanos, los esclavos eran como animales. O sea, no tenían derecho. Si lo matabas no había problema. Había esclavos, hasta esclavos que daban placer sexual. O sea, en serio, o sea, así era, hermano. Entonces, nada que ver con la esclavitud que a lo mejor Dios está aquí legislando. Ahora, quiero que entiendan algo. Y es que Dios legisla para la postre la esclavitud desapareciera. Dice, más si lo hubiese desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero.
que significa, ella es esclava, sí, y si se casa con tu hijo, la tienes que tratar como tu hija. ¿Ok? O sea, nada de que no, pues es una esclava y la trato mal y toda la cosa. No. O sea, dense cuenta, hermanos, cómo Dios cuida aún de esta parte que parece que no es tan necesaria, pero Dios sí cuida de esta parte. Y debemos entender eso, o sea, que a lo mejor sí, muchos tienen tropiezo en que no, pues es que yo estoy de acuerdo con la esclavitud. No es que esté de acuerdo, hermanos, pero así eran esos tiempos. Sin embargo, Dios legisla para que a la postre todo eso desaparezca. ¿Ok? Bien, hermanos, aquí le voy a dejar porque ya se me acabó el tiempo. Pero nos vemos la siguiente clase. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, te damos gracias por ese tiempo. Gracias todo por la vida de mis hermanos, que les permites vivir, nos permites tener esta fuerza, este ánimo para poder tomar tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, porque, Señor, tu palabra, sin duda, es una palabra llena de sabiduría, llena de verdad y de cosas, Señor, que tal vez no entendíamos, pero ahora en Jesucristo y por tu Espíritu Santo las podemos entender. Te damos honra y gloria y te damos gracias en este día. En nombre de Jesús. Amén.